Buenas tardes a todos. El tema que nos tocó es la revolución. Los siguientes somos Maiquita González, Calvino González, Schuber González, Gian Arias y mi persona Virginia Pérez y Liz Robinson. Nuestro profesor Jesús Ar. Introducción. A continuación hablaremos sobre el tema que es la revolución cuna. Los principales impactos de la revolución cuna los podemos resumir son después de la sangre, noticias de Ali Gandhi y entre otros. Nele y Colman trazaron alianzas. Nele y Colman llamaron a Facundo, una de Mahatma Gandhi, que era un gran inaduler. Nele le pidió medicinas para la revolución que se estaba gestando. Nele y Colman tomaron a la comunidad Ali Gandhi como Galo y Bagui. Y Blair había planeado su lucha, donde había experimentado las mujeres flechas y tenían que implementar el proceso de la lucha que estaba a punto de estallar. Los grandes tradicionistas como Colman y Cantule no le ocultaron nada de los secretos de nuestra cultura. Oro de Vigiñapi también fue formado por lo mismo Nele, Cantule y Colman. Inuiti, Susu fueron discípulos directos de Nele. Se hizo una extraordinaria sensibilización de comunidades para vivir y el combate. Ellos prefirieron morir antes de divulgar los secretos. Todos llegaron a desear vehementemente la misma cosa. Aquí no importa si era quienes sufrían más los efectos de los atropellos. La gente escuchaba continuamente el relato de Ibeler, de Duire. Los Ailaga no se cansaban de llevar al pueblo a los puentes de Babigala. Los Ailagan recordaban permanentemente los sufrimientos y la muerte que los Bugibugidulegan y los Narhuascadulegan impusieron en tiempo de Duire. Noticias de Ali Gandhi. En 1923 llega Nele Cantule donde Sindra Colman. Colman lo había mandado a buscar expresamente por intermedio de Nigelipe. Nugelipe, mi suegro, me aseguraba que él estaba presente en Omakenega de Ali Gandhi cuando se encontraron los dos grandes hombres. Con esa introducción, los dos empezaron a cantar en el seno del Congreso. Los grandes Ailagan recordan allí la lucha de Ibeler, la manera de cómo Ibeler entregó a su propia hermana a Olorgunaliler para entregó a defender a la madre tierra, la que debía conseguir medicamentos, la que debía observar los movimientos de los policías y de sus aliados, la que conversaría con cada uno de los dirigentes que había sido durantemente golpeados por los Wagas. Nele y Colman contaron allí sobre los sufrimientos de nuestro pueblo, sobre la estrategia de la lucha de los abuelos y abuelas que habían sabido defender la vida de sus nietos. Recordemos que estamos en 1923 y faltaban 2 años para la gran revolución. Odebiliguiña estaba también allí, conocía muy bien a Nele ni Odebiliguiña porque no salía mucho de Dupi. Allí fue donde conocí, los veneré por su aplomo, por su amor a esta tierra. Regresamos a 1921. En 1921, Nele Cantule fue llevado preso a Caergorduk y lo dejaron en la cárcel por un mes. La situación se volvió insoportable. Nele Cantule sintió así en carne propia golpes de los saqueadores policías. Nugelipe, gran amigo de Nele Cantule, salía a repetirme que Nele tenía grandes asesores y consejeros de varios países. Nele había conocido a William Smith, Sam Aspinwall y otros. Ellos respondían a sus preguntas sobre los acontecimientos mundiales, sobre el dolor del mundo. No hay nadie en el mundo que haya logrado un territorio sin derramar la sangre. Nele Cantule sabía que sin tierra sus hijos serían pobres y mendigos, que la historia y la cultura no conocían ni se fortalecían sin un territorio. Nele Cantule y Colman despertaban al pueblo con el relato y de Ibeler. Nele contaba a los hombres, cantaba a las mujeres, cantaba a los jóvenes. Olomali, otra gran saila,
lo ayudaba también. El pueblo cuna sabía que sentía los dolores de la ultrajes propinados injustamente por los vagas, y el mismo pueblo se fue armado cada vez más y mejor para responderlos. La cosa empezó mucho antes de 1925. Los hechos empezaron cuando yo tenía 10 años y podía diferenciar muy bien los acontecimientos de Dupir. Me casé con la hija de uno de los que participaron en la revolución, Nugelipe. De mi suegro aprendí mucho, él me contó casi todo lo que ocurrió en esa época. Quiero ponerlo por escrito porque son muchas las mentiras que han escrito las vagas sobre esto. Comenzamos con Abisúa. Abisúa viene de Héctor. Abisúa vivió pasado de una comunidad a otra por largo años. Debido a su enfermedad, la gente le tenía porque decían que era Yadacaler. Llegó a la comunidad de Nargana y allí lo curaron. Un poco más tarde, como notable conocer la historia y tratados cunas, el pueblo de Nargana le hizo sara de comunidad. Un año más tarde, Abisúa se constituyó en primer sara de la tradición cuna a nivel de la comarca. Navaguiña era su segundo sagla. Nos cuenta que en aquel entonces no todas las comunidades cunas estaban en la isla, muchas residían en las costas. Y la Beguilipe también estuvo en el combate. Muchos de ustedes no conocieron a Nele y decían hacerlo a través de nosotros, sus testigos y sus soldados. Nele no pensó solo en usted, sino en todo este territorio donde vivimos. Nele Cantule nos dio la posibilidad de llegar a ser alguien. Nele nos enseñó a todo que no podemos ni debemos esperar a nadie para que nos resuelva los problemas. Nele conocía muy bien su historia, su cultura. Él conocía la historia de Duire, de Ibeler, de Iguazaliler. Él sabía porque se había levantado de esos grandes hombres. Vino Ibeler con su hermano y encontró a la madre tierra destrozada por los hijos de Ibeler y sus seguidores. Nele no le pudo inspirar ninguna otra fuerza. La capacidad de nuestra defensa nos la da nuestra propia historia, nuestra cultura. Solo aquellos que no nos conocen y no saben de nuestra historia son capaces de decir que alguien de afuera nos hizo pelear. Ellos nos enseñaron cómo empuñar los arcos y las flechas, cómo tenerlos listos para apuntar contra cualquier que nos niegue la vida. Nos haya sentir parte de los hermanos de Ibeler para defender a la madre tierra. Una comisión amerguinega. Colman ya era anciano y Nele era un fuerte bastante joven. Nele y Colman se sentían en la necesidad de buscar alianzas. Era la misma historia de Ibeler. Por eso les conté primero la historia de los 8 hermanos, para que quien lee el libro puede comprender mejor los acontecimientos de sangre. Aquí tenemos que recordar que Mars estaba empeñado en estudiar a los albinos. Por eso se lo dijo a Nidipi que tenía que llevar en su expedición a Margarita, que era albina. Nele y Colman dieron instrucción y muy preciso a Nidipi para lograr la ayuda que necesitamos para salir de la opresión de la policía. Y Navaguiña también les acompañaba, pero este no estuvo en la expedición. Le indicaron a Navaguiña que un jefe cuna no podía ir como delegado, sino que debía ir únicamente la comisión. Y Navaguiña solo llegó a Colón porque no le permitieron ir en la expedición. Y Navaguiña se discutió a Philip y Thompson. No se le recuerda mucho cuando se evocan estos hechos, porque según los testigos, al llegar a Estados Unidos dejó abandonado a Nidipi. Los policías rompieron las molas, arrancaron el Winnie y el olazo de las mujeres. El Winnie y el olazo de las mujeres, los policías empezaron a obligar a las mujeres a despojarse de sus adornos en las muñecas, como Winnie. Ellos forzaron a las mujeres a quitarse sus argollas de oro o lazo de la nariz, vaso del año,
Vino otra nueva maestra a Dupir, esta vez vino Matilde a enseñarnos. La policía trajo también su gente nueva, vino José Lombardo y Lazo. Ellos introdujeron trajes ya hechos en la ciudad para las mujeres cunas. Se las obligó más violentamente a cambiar la mola por el traje que tenía los policías, se les quitaba la argolla de oro de la nariz, se les arrancaba el winnie de las muñecas y de las piernas. Nuestros hermanos tenían por sus cosas y se sentían muy incómodos con los vestidos que se les imponían. Pasaron pocos años más, los policías no se sintieron contentos con cambiar las molas y ropa pecheras de las tumbas y de las mujeres de los niños. Los policías pasaron a nuestras propias vidas, los ultrajes se volvieron más crueles y más tereses. La vida fueron tocadas en fuego. Después de la sangre. Miguelipe comenta que Nele, terminada la intervención armada, le insistió que no lo dejará, porque aún quedaba pendiente otras cosas importantes. Comenta que Nele dijo: tú fuiste mi mano derecha en la lucha y necesito seguir contando contigo. Nele envía a Miguelipe como su representante a recorrer todas las comunidades de Cunayala. Nele quería saber frontalmente la reacción de las comunidades. Miguelipe iba y venía permanentemente a informar a Nele de su expedición por las comunidades. Todavía hay muchas cosas que tenemos que saber y cada comunidad debería rescatarla, porque son parte de nuestra querida historia. Todos estuvimos en esa lucha, nuestros guerreros son símbolos de nuestras comunidades. Hay, por ejemplo, uno llamado de Machi de Cardi Mulado. Veía que en su comunidad había un Nuaga, escuchaba a sus mayores con relación a la situación y a la batalla de su pueblo, pero era no lo sola vía para salirse de la brutalidad que era por años habíamos sufrido de las Huagas. Teníamos el deber y la obligación de amparar la vida. Nuestra unidad empezó a debilitarse. Es una ascensión del Congreso de Sahardí y Nanaguiña cantó así: yo soy hombre de una sola mujer, tengo una buena esposa, ella nunca deja mi ropa sucia por mucho tiempo, ella me ayuda muy fielmente, no estoy dispuesta a cambiarla por otra, ella se levanta muy de madrugada y se pone a servirme antes que cante el gallo. No tengo intención de cambiar la mujer que tengo ahora por otra que aún no lo conozco. Los Ailagan de la comarca lo escucharon muy atentos. Y de Nagueña se refería a continuar con Colombia o a aferrarse a Panamá, que nacía entonces como república. El saile de Wanugandí, llamado Davis, se levantó y protestó recio contra el del canto Saila y de Nagueña. Según los testigos, eso sucedía de noche. La comunidad de Wanugandí ya no siguió bajo la autoridad de Nanaguiña, se rompió hacia el bloque unitario que habían construido a Bisúa. Una parte del sector de Cartig siguió a Nanaguiña, empezó la división en la comarca. Cartidupper también siguió a Colman, Yandu pasó a ser de Nanaguiña, Cartimulado pasó a ser de Colman, la división queda muy marcada. Entonces los dueños de la casa levantaron el puño. Nuestra gente armada sabía que los días iban llegando. Miguelipe me decía que en este tiempo ellos empezaron a practicar el tiro, uno llamado Sánchez, otro Bolívar, para defendernos, porque nos están matando y están haciendo llorar a nuestras mujeres. Entre tanto Nele reunía a todos en un maquinega y les hablaba de Ibeler, de Duiren, de Iguazalibler. Los ancianos que estaban presentes inclinaron la cabeza ante las palabras tan decisivas de Nele Cantule. En Ustub también habían sido seleccionados los mejores cazadores y los Inadulegan habían ya incursionado para las selvas para buscar medicinas. Olomaili no se cansaba de destruir a la comunidad de Ustub, los Ailagan a lo largo de Cunayala.
mantenían como su permanente inspirador a Ibeler. Los Ailagas no se cansaban de reunir al pueblo para orar a Baba y Nana. Ya nuestra gente estaba por salir hacia Okusen y Dupir, entonces llamaron a Dinuidi. Siguiendo las instrucciones de Nele Cantula y Colman, Dinuidi debía volver a su comunidad de origen para preparar ahí el ataque. Ya me cansé de estar en una comunidad ajena. Estaba pasando hambre en Aligandí, como si no tuviera aquí mi familia. Nele preguntó a los dos grandes combatientes si sentían capaces de cumplir con la misión, porque iban en busca de la muerte. Nele Cantule en 1868, en 1942, cacique general de la comarca de Cunayala, Panamá. Quiero que la cultura de mi raza perdure dentro del marco universal de la cultura de los pueblos del mundo, porque solamente en la expresión cultural de un pueblo está en el sello ineludible de la esencia de su libertad, de su dignidad y de su respeto de su pueblo. Conclusión. En este trabajo abarcamos qué es la Revolución Kuna. La revolución o revolución Dule se refiere al levantamiento social producido entre febrero y marzo de 1925, donde los indígenas Kuna se rebelaron ante las autoridades panameños, como una respuesta a la occidentalización forzada a la que fueron sometidos.